Es un taller en donde vamos a ver los cambios de nuestro cuerpo y su relación con la salud y los cuidados que nuestro cuerpo debe de tener. Y para esto es importante que entendamos algunos conceptos que son fundamentales. Uno de ellos es el crecimiento. El crecimiento es el aumento de la masa causado por multiplicación celular y por hipertrofia de células. ¿Esto qué quiere decir? Que el aumento de tamaño de nuestro cuerpo se debe a que hay mayor cantidad de células que se van poniendo en cada uno de los tejidos, pero también se debe a que estas células aumentan de volumen. Y a ese fenómeno le llamamos nosotros crecimiento. Desarrollo se refiere al proceso de adquisición de nuevas funciones celulares. Y el desarrollo tiene que ver con el crecimiento, que ya vimos que es aumento de la masa, pero también con la organización y la especialización celular. Con fines de este taller, diferenciamos estos dos conceptos, pero en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, estos fenómenos se presentan al mismo tiempo y en el mismo lugar. Entonces, el crecimiento y el desarrollo. ¿Cómo es el crecimiento en general? Pues nuestro crecimiento es asimétrico, completamente asimétrico. Fíjense ustedes, en el feto, de toda la estatura, a los 3 meses en el feto, de toda la estatura, el 50% lo ocupa la cabeza. A los 5 meses de gestación, la mitad del cuerpo pasa entre el ombligo y las glándulas mamarias. Cuando se nace, de toda la estatura, la cabeza ocupa la 1/4 parte y la mitad del cuerpo pasa a través de la cicatriz umbilical. A los 6 años, por ejemplo, la mitad del cuerpo pasa entre la cicatriz umbilical y los genitales. Cuando se es adolescente, la mitad del cuerpo pasa por arriba de los genitales, pero ya cuando se es adulto, la mitad del cuerpo pasa a través de los genitales y la cabeza ocupa de la 6ª a la 7ª parte de toda la talla. Entonces, con esto podemos ver con claridad que nuestro cuerpo crece de manera asimétrica y sobre todo que también crece por segmentos corporales. Otra situación importante que tenemos que entender es que cada aparato y sistema de nuestro cuerpo crece de manera diferente, no crece todo igual. Por ejemplo, en esta gráfica está el porcentaje de crecimiento, la edad de crecimiento de algunos tejidos corporales. La línea A es el tejido neurológico, o sea, el sistema nervioso central y los nervios periféricos. Estos tienen un crecimiento muy importante en los primeros 2 años y casi a los 6 años finaliza su crecimiento. La línea B, por ejemplo, es el crecimiento linfático, que es un sistema de defensa. Ese sistema linfático tiene un crecimiento muy importante entre los 6 y los 10 años de edad, tan importante que va a superar lo que va a tener en la etapa adulta. Parte de este crecimiento lo forman, por ejemplo, las amígdalas. Si nosotros los médicos vemos las amígdalas de un niño de 6 o 7 años, las vamos a ver grandes, pero no necesariamente significan que estén infectadas, sino que es parte del tejido, del crecimiento del tejido linfático. Y aquí vemos en la línea C el crecimiento en general, el crecimiento de nuestro cuerpo en general, el crecimiento corporal. Y vemos que este crecimiento corporal tiene 2 aceleraciones importantes. En los primeros 4 años se crece de manera muy acelerada, después se sigue creciendo pero de manera lenta y se vuelve a disparar después de los 10 años y este crecimiento somático tiene que ver con la pubertad. Y finalmente en esta gráfica aparece el crecimiento genital, el cual desde los primeros días de vida tiene un crecimiento muy lento,
pero este crecimiento se dispara después de los 10 años y lógicamente esto tiene que ver también con la pubertad. Entonces aquí graficamos el sistema musculoesquelético, el cardiovascular, el respiratorio. Vamos a ver que cada uno de ellos tiene un ritmo de crecimiento diferente. Entonces crecemos de manera segmentaria y asimétrica. Y otro concepto fundamental, no crecemos todo el tiempo. Crecemos por brotes del crecimiento. De cada 4 a cada 6 meses damos un estirón, nos estabilizamos, pasan 4 o 6 meses, damos un estirón y así estamos creciendo. Crecemos por pulsos o por brotes de crecimiento. Y bien, hemos mencionado la palabra pubertad. ¿Y qué entendemos por pubertad para fines de este taller? La pubertad son los cambios físicos y hormonales que modifican la composición de nuestro cuerpo y que nos permiten alcanzar la madurez sexual y dar fin al crecimiento corporal. Esto es lo que llamamos nosotros pubertad. Únicamente se refiere a cambios físicos y hormonales. ¿Cuándo termina la pubertad? Bueno, pues en los hombres, cuando hay lo que se llama la espermatogénesis viable, o sea, que la cantidad de espermatozoides que producen los testículos, que son las gónadas masculinas, es en suficiente cantidad y de calidad como para fecundar al óvulo. Y ahí termina la pubertad. ¿Y cuándo termina en la mujer la pubertad? Cuando hay ciclos ovulatorios regulares, o sea, de manera periódica, el ovario madura un óvulo de manera regular y está en condiciones de ser fecundado. En ese momento termina la pubertad en las mujeres. ¿Y qué entendemos por adolescencia? Bueno, adolescencia es un concepto mucho más amplio que la pubertad y se refiere a una etapa del ciclo de la vida donde ocurren cambios físicos y hormonales que ya vimos que se llaman pubertad, así como cambios psicológicos, familiares y sociales que permiten alcanzar la madurez biológica, psicológica y social. ¿Y qué entendemos por madurez biopsicosocial? Cuando una persona es autosuficiente, es autónoma y es competente. Entonces vean ustedes que el concepto de adolescencia engloba la pubertad, pero es mucho más amplio. La pubertad, o sea, los cambios físicos y hormonales, duran de 3 a 4 años en la mayor parte de las personas. Habrá algunas donde esto se prolongue un poco más y donde sea un poquito más corta. Sin embargo, inicia en diferentes edades. En la mujer puede iniciarse desde los 8 años y puede ser normal, o puede iniciarse hasta los 16 y puede ser normal. No quiere decir que la pubertad dure 8 años, no. Ese es únicamente el inicio de la pubertad. Si a los 16 una mujer no tiene datos de pubertad, entonces estamos ante una entidad que se llama hipogonadismo y debemos de someter a esa mujer a un estudio. Y si inicia antes de los 8 años en la mujer, estamos ante otra entidad que se llama pubertad precoz y también debemos de someterla a un estudio. En el hombre esta pubertad puede iniciar a los 9 o hasta los 17 años. Igual, después de esa edad, hipogonadismo, antes de esa edad, pubertad precoz. Otro concepto que es también fundamental es lo que se ha llamado la tendencia secular de la pubertad. ¿Qué quiere decir esto? Que parece ser que conforme va avanzando el tiempo, la pubertad, o sea, la madurez física y hormonal, se va adelantando cada día más. Y en esta gráfica ponemos la edad de la menarca. La menarca es la primera menstruación y la edad en que se presentaba en diferentes países y en diferentes épocas. Vamos a ver solamente uno que es el más representativo, Noruega. En este país, la primera menstruación o menarca en 1830 se presentaba a los 17 años, pero en 1960
se presentaba a los 13 años y medio. Esto quiere decir que por cada 10 años que se avance en el tiempo, la pubertad, estos cambios físicos y hormonales, tanto en hombres como en mujeres, se va adelantando. Por supuesto que debe haber algún límite biológico, pero todavía ese límite no lo podemos conocer. Y esta es la gráfica que les presenté yo en la segunda pregunta. Hay diferencias en el crecimiento de hombres y de mujeres. Y resulta que la pubertad, además de que se inicia más tempranamente en las mujeres, también se acompaña de una aceleración de crecimiento que es más precoz que en los varones. De tal manera que con mucha frecuencia, si comparamos hombres y mujeres de la misma edad a los 10 o 12 años, quizás notemos que las mujeres o son más grandes o tienden a ser más grandes, más maduras físicamente que los hombres. Pero al final, los hombres alcanzan la talla de la mujer y frecuentemente la superan. Entonces, hay diferencias en el crecimiento de hombres y de mujeres. La pubertad se acompaña de varios cambios. Cambios, habíamos dicho, en la composición del cuerpo, se acelera el crecimiento y aparecen lo que llamamos nosotros los caracteres sexuales secundarios, tanto de hombres como de mujeres. ¿Cuáles son estos cambios importantes comunes a hombres y mujeres durante la pubertad? Recuerden que no crecemos de manera simétrica, crecemos de manera segmentaria y asimétrica. Y cuando inicia la pubertad, tanto en hombres como en mujeres, lo primero que crece son las manos y los pies, de tal manera que los papás lo notan mucho y también los profesores, que lo primero que vemos cuando Juan creció o cuando María lo hizo, pues tienen unas manotas y unos piezones. Pero después, en el segundo año de la pubertad, lo que crece es ese segmento inferior. En las mujeres, normalmente el segmento inferior es un poco más grande que en los varones. Pero en esta etapa de crecimiento asimétrico y segmentario, este crecimiento es más notorio en los varones. De repente tienen unas piernotas con un tronco muy pequeño en relación con el segmento inferior. Y ya para el tercer año crece el segmento superior. Y al final de la pubertad, ya casi al terminar el crecimiento, lo que se modifica es el macizo facial. Entonces esas caras que tenían los hombres y las mujeres y que fascinaban a sus papás porque eran caras muy finitas, muy tersas en su piel, se modifican. Y de repente dicen los papás que es la etapa del niño y de la niña fea, porque su cara se modifica de manera muy importante. Pero pues hay muchos que, aunque ya alcanzamos la etapa adulta, pues nunca se nos modificó otra vez la cara. Bien, pregunta 3. La pubertad, por lo tanto, es A, cambios psicosociales, B, cambios familiares y escolares, C, cambios psicológicos y sociales, D, cambios psicológicos y emocionales, y E, cambios físicos y hormonales. Si pone la pregunta, por favor, ingeniero, contesten, tenemos 20 segundos para eso. Listo. Bueno, pues les doy la bienvenida a los adolescentes y a todas las personas que nos están viendo. Pues vamos a hablar del concepto de salud, higiene menstrual, pero abarcando con este enfoque como un derecho humano, porque abarca todos los aspectos del manejo de la higiene menstrual y otros factores que vinculan a la menstruación con la salud, el bienestar,
la educación, así como el empoderamiento de niñas y mujeres, adolescentes y sus derechos. ¿Por qué estamos hablando de estos enfoques? Porque la UNICEF ha estado estudiando esta situación de la menstruación y es un motivo de desigualdad porque muchas niñas durante su menstruación dejan de asistir a la escuela y se han hecho últimamente muchas investigaciones al respecto. Entonces, tenemos como objetivos de esta charla comprender la menstruación como un proceso biológico completamente normal durante la pubertad y la adolescencia. También queremos conocer cómo se presenta, cómo se maneja, incluyendo que si a veces hay cólicos, hay cansancio, que todos estos son efectos normales, pero es muy importante para que niñas y mujeres puedan manejar su menstruación de manera adecuada, segura y con dignidad, permitiendo que se sientan lo más cómodas y saludables posible. El doctor ya nos dijo, el doctor Francisco Fernández, todo lo relativo a la pubertad, pero ¿cómo es que se activa el reloj biológico para que empiece la pubertad? ¿Cómo es que lo sabe mi cuerpo? Bueno, primero ya vimos que hay una gran variabilidad de cómo se inicia esto del reloj. Es multifactorial, tiene un patrón familiar. Si ustedes le preguntan a su mamá cuándo le bajó su menstruación, o los varones a su papá cuándo empezó su desarrollo, pues ustedes se van a dar cuenta que muy similar les va a suceder. Si fueron unos maduradores lentos o fueron unos maduradores rápidos, ¿no? Entonces, razones genéticas, hay un 75-80% por el cual el reloj biológico se activa. Pero hay otro porcentaje que tiene que ver con esta activación y es el ambiente. El ambiente es un 25 al 30%. Yo les estoy hablando desde el sureste de la República, que está aquí en Yucatán. Estamos a nivel del mar y entonces la menstruación de las niñas es a edades muy tempranas. En cambio, en el norte de la República, por Sonora, por Sinaloa, por esos lugares del norte donde hay montañas, está más elevado el nivel del mar, pues ahí las menstruaciones son a edades más tardías y eso permite que ellas estén más altas y aquí al nivel del mar, pues nosotros somos más bajitas porque como vamos a ver posteriormente, ese estrógeno que se libera durante la menstruación tiene efectos en los cartílagos de crecimiento que los va convirtiendo en huesitos y entonces después de la menstruación vas a ver que 3 años más y ya tu estatura ya no vas a seguir creciendo. Como dijo el doctor, son los empujes de crecimiento. Entonces la duración de la pubertad va desde los 18 meses, aquellos que dan un estirón tremendo, hasta los 5 años con una media de 3 a 3.5 años. Entonces, para las niñas ya vimos que los senos pues empiezan a desarrollar, también se desarrollan los músculos, pero no tanto como sucede a los niños. Las niñas aumentan de peso, pero particularmente una grasita que hace que se redondeen sus caderas. Ocurre la menstruación, el vello púbico crece en esa área y también debajo de las axilas. También cambia la voz de las niñas, pero no tan evidente como la de los niños. Pero hay cosas que comparten en la pubertad. ¿Y cuáles son esas? Bueno, pues que la piel se torna grasosa y puede aparecer el acné. ¿Por qué? Porque se activan las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas, ¿verdad? Entonces vamos a ver que tenemos que empezar a utilizar desodorante porque nuestros olores van cambiando. Entonces, la secuencia de los cambios puberales, ya les hablaron de cómo cambia el cuerpo, los pies, los segmentos. Pues para la aparición de los caracteres sexuales también tiene secuencia. El primer dato de la niña de que ya se activó su reloj biológico es la telarca. ¿Y qué es la telarca? La telarca es el crecimiento de las mamas.
Después llega la pubarca. ¿Qué es la pubarca? Es la aparición de vello púbico en la región púbica. El vello púbico primero es lacio y después se hace rizado. Después vienen los brotes del crecimiento del cuerpo, viene la menstruación, aparece el vello debajo de las axilas y el aumento de glándulas sebáceas y sudoríparas. Fíjense ustedes que nosotros tenemos forma de, al explorar ese crecimiento en estadios. Una doctora que estuvo analizando el crecimiento de las mamas y lo ubicó en 5 estadios. El prepuberal, cuando ustedes todavía el reloj biológico no se ha activado, la niña solo tiene un botoncito, solo está elevado el pezoncito, es el grado 1, grado 2, es como el botón y el pezón empiezan a aparecer. El grado 3, pues hay más agrandamiento y hay un pequeño montículo, se eleva la mama. El grado 4, ya hay una proyección de la areola y del pezón. Y el grado 5, bueno, ya es una mama más desarrollada y es una mama ya más péndula. Si bien ya comentó el doctor todo esto de las hormonas, a mí me gusta mostrarles, oiga, ¿y dónde? ¿Quién es el que manda esta actividad? ¿De dónde sale? Bueno, pues es en el cerebro donde empieza todo. Es una región del cerebro llamada hipotálamo que se encuentra aquí, que se va a, decimos nosotros que se activa el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, ¿no? Entonces, esto se activa, esto lo vemos aquí ya magnificada, cómo está la hipófisis, y la hipófisis empieza a producir unas hormonas llamadas gonadotrópicas, que son la hormona folículo estimulante, hace que se une a los receptores de las células y estimula la espermatogenia. ¿Y eso qué es? Pues la producción de espermatozoides. Y también la hormona luteinizante estimula las células de Leydig para producir la testosterona. Entonces, la testosterona es la hormona masculina y las gónadas masculinas son los testículos. Bueno, pues de igual manera, en lo que es estas hormonas gonadotróficas, la hormona folículo estimulante va a hacer que los folículos ováricos empiecen a crecer. Y la luteinizante estimula que estos ovarios vayan a producir la ovulación. Y entonces, esto es algo fisiológico que es bien importante que ustedes lo sepan. Porque si no, pues no es posible que no conozcan su cuerpecito. Entonces, todos estos cambios fisiológicos, pues son los que hacen cambiar este aparato reproductor femenino, sobre todo sus estructuras externas. ¿Cuáles son esas estructuras externas? Pues son la vulva, que está formada por el monte de Venus, que es este cojincito que está aquí y que es donde crece el vello púbico. Después tenemos los labios mayores o labios externos, los labios menores o labios internos, tenemos la abertura o introito vaginal, el himen, que es una telilla que va aquí alrededor, tenemos el órgano erógeno, que es el clítoris, que tiene un tejido esponjoso y cavernoso, eréctil, similar al pene del hombre. Entonces, esto es importante que ustedes lo conozcan, que sepan cómo está conformado el aparato el reproductor femenino externo. Si ven ustedes, hay 3 orificios cercanos, es el ano. Y vamos a ver que si no hay una buena higiene, puede haber excremento a la hora de una limpieza que puede contaminar el área vaginal. Perdón. Así como tenemos lo externo, también tenemos lo interno. Esta es una matriz que parece una pera al revés. Tienes el fondo uterino,
tienes el endometrio, que es la capa que recubre a la matriz y que se desprende durante la menstruación. Pero se me está molestando la garganta. Entonces, tenemos que la menarca es la primera menstruación, se produce entre los 2 años, en un estadio, 12.6 años, en un estadio de Tanner 3 y 4, y que estas características presentan variaciones de acuerdo a la raza, como lo que ya les platiqué. Se calcula que se elimina un promedio de 20 a 60 mililitros de sangrado cada 21 a 35 días. Y esto coincide con la desaceleración del empuje de crecimiento. Es lo que yo les decía, pasan 2 años, 3 años después de la menstruación y pues ya los cartílagos de crecimiento se transforman se solidifican y ya no hay más crecimiento. También es importante que sepan que se estima que el tejido graso necesario para la aparición de la menarca es aproximadamente del 17%. ¿Qué quiere decir? Que se requiere tener este porcentaje de grasa para presentar la menarca. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasa con las niñas que tienen este ejercicio extremo, que están en danza o que están con ejercicios de alto rendimiento? Pues resulta que de repente su menstruación no ocurre a la edad normal y a veces se retrasa o inclusive de repente nos damos cuenta que no están menstruando porque están demasiado delgadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Los papás tienen que estar con mucha observación respecto a esta situación. Y por último, tenemos esta gráfica, pues que nos dice la fisiología del ciclo menstrual. Aquí nos muestra el endometrio. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me están escuchando? Sí, doctora. Ok. Aquí en esta gráfica vemos cómo el endometrio cae en estos 5 días durante el sangrado, pero inmediatamente a la mitad del ciclo vuelve a engrosarse con sus venas tortuosas y quedar listo para la segunda parte del ciclo. La primera parte se llama fase folicular y la segunda la fase lútea. Aquí está toda la fisiología, cuántas hormonas la mujer produce durante esta época. Y hay algo muy importante, que las personas que son muy observadoras, si tú desde el primer día que tienes tu menstruación te tomas la temperatura, cuando llega el día 14, pues se ha visto que sube 1 grado de temperatura. Y esto es algo totalmente fisiológico. Y a los ovarios, ¿qué les pasa? Pues miren cómo se va estimulando por todas estas hormonas el crecimiento, la maduración y luego la ovulación
y luego se transforma en cuerpo lúteo para luego degenerar. Es bien importante que tú tengas un calendario menstrual. Es una herramienta útil para un mayor conocimiento y control sobre el tiempo que pasa de un periodo al siguiente. Hay días en que puede ser que tengas un flujo ligero o un flujo muy pesado, y entonces es bien importante que te vayas conociendo. Antes teníamos estos calendarios anotados en hojitas, pero hoy con la tecnología todas ustedes, pues me imagino que tienen las aplicaciones donde te viene, cuándo te viene tu menstruación, cuándo es tu ovulación, etcétera, etcétera. Lo importante es tener el calendario menstrual, porque cuando van a la consulta y le preguntan, ¿y cuándo fue tu última menstruación? No lo sé, no, si tienes que conocer tu cuerpo. Es muy importante la duración promedio de un periodo menstrual, que es de 5 días, pero puede variar de 2 días hasta 7 días, dependiendo de cada persona. Y un calendario menstrual te permite notar cambios e irregularidades. También hay cólicos menstruales. Eso sí, también algunas niñas no tienen dolor para nada, pero otras lo tienen ligero, debajo del ombligo, en la espalda. Hay algunas que dicen, tengo mucho dolor, y entonces requieren de algunos medicamentos para sentirse mejor. Pero, ¿por qué se produce ese dolor? Ese dolor son movimientos del útero para empujar la sangre hacia el exterior. Algunas mujeres y niñas sufren dolores menstruales, un poquito de náuseas, desmayo, dolor de cabeza, pero esto es algo fisiológico. También pueden experimentar algunos cambios emocionales debido a las hormonas, estar tristes o estar enojados, pero esto varía de persona a persona y puede cambiar significativamente con el tiempo, porque los primeros años son anovulatorios y no hay nada, de repente empieza a tener dolorcillos y luego desaparece, ¿no? Entonces, esto es importante saberlo. Aquí tengo otra lámina que pues, nos dice muy bien que como en un ciclo de 28 días, pues 5 días de menstruación, la ovulación en el día 14. ¿Y por qué nos dice aquí estos días son días fértiles? Bueno, porque cuando ocurre la ovulación, el óvulo vive 24 horas. Y si hay fertilidad, si hay un espermatozoide en este día, los espermatozoides viven 72 horas. Y si vino de este día, pues puede vivir todo esto, ¿no? Entonces son los días fértiles. Pero aunque tu cuerpo esté cambiando y se esté preparando para reproducirse, no quiere decir que estés listo para tener un bebé en la adolescencia. Antes de un embarazo, hay muchas cosas importantes que tienes que vivir, experimentar, ¿verdad? Como estudiar, jugar, trabajar, divertirte, viajar, entre otras cosas. Entonces, ahora pues vamos a la segunda parte, de qué es la higiene. Porque hay muchos mitos y de repente hay quien me diga, no, es que mi abuelita dice que cuando estoy menstruando no me debo lavar el pelo, no me debo bañar. Cuidado, el baño diario debe ser, es recomendable, especialmente de los órganos sexuales, utilizar jabón neutro, cambiarse la ropa diariamente, igual que los calcetines, y con eso vamos a desaparecer la mayoría de los olores corporales intensos. En casos extremos se usan algunos desodorantes, pero con estas medidas higiénicas es más que suficiente. Ahora bien, los materiales de higiene menstrual en la actualidad. Vamos a comparar algunos aspectos que se están usando. Vamos a ver que, por ejemplo, existen las telitas, paños menstruales que no requieren inserción en vagina. Se pueden utilizar hasta un año. ¿Cuántos necesitas aproximadamente? Pues puede ser que necesites 1 o 2 paños, dependiendo del tamaño de la tela, y te cueste, por ejemplo, 40 pesos una tela de 1 metro con 1.5 de ancho. Entonces, la inversión por año va a ser de 40 pesos. Tiene riesgo de salud medio. Mantenimiento alto. ¿Por qué? Porque lo tienes que lavar. Después están las toallitas reutilizables, ¿no? Estas no requieren
insertarse en la vagina, puedes usarla hasta un año, requieres 5 toallitas reutilizables, un costo de 30 a 60 cada una y al año inviertes 30 o 60 pesos, el riesgo es medio y el mantenimiento es alto porque las tienes que lavar. Después están las toallitas desechables que tampoco requieren inserción en vagina, no se reusan. Puede ser que en un ciclo vayas a necesitar de 12 a 22 toallitas con un costo de 1.50 a 3 pesos cada toallita. Al año vas a invertir 429 a 858 pesos. Riesgos en la salud bajo, mantenimiento bajo. Los tampones, esos requieren inserción en vagina, no se reutilizan. Puedes necesitar de 12 a 22. Los costos son de 4 pesos a 5 pesos por cada tampón. Y tu inversión anual puede ser de 1.144 a 1.430 al año. El riesgo de salud es riesgo medio y el mantenimiento bajo. Y por último, la copa menstrual que se requiere insertar en la vagina, que su reuso lo puedes usar hasta, hay unas que tardan 5 años, otras 10 años. ¿Y cuántas necesitas? Con una te da. ¿Qué costos tiene? Pues desde 250 a 1.000 pesos. ¿Y cuánto costo representa al año? Pues representa desde 25 pesos a 200 pesos. La inversión, riesgos en salud, medio. Mantenimiento bajo. Esta se lava. La copa menstrual es un dispositivo que puede aportar grandes beneficios a la higiene menstrual como un elemento moderno, discreto, económico y amigable con el medio ambiente. Forma parte de un grupo de tecnologías aptas para el mantenimiento sostenible de la higiene menstrual, que permite contemplar diferentes alternativas que proponen estilos de vida saludables, ecológicos y socialmente empoderados. De eso se trata en la actualidad. Vamos a ver que estas copitas menstruales están hechas de silicona y es una alternativa en el manejo de la higiene menstrual porque las actuales condiciones socioculturales, económicas, ambientales y de posicionamiento de la mujer demandan respuestas coherentes a las necesidades planteadas en este campo, en el cual el derecho a la dignidad de la mujer, a la equidad, en la adquisición de productos sanitarios y a posicionar la copita como una tecnología que resulta ser, aunque costosa, efectiva y una alternativa competitiva de higiene femenina, la cual además se encuentra en sintonía con el medio ambiente, ¿verdad? Porque se sabe que todas las toallitas que se acumulan son kilos y kilos anuales de basura por las toallitas desechables. Y esto, pues idealmente, debería de llegar a todos los niveles socioeconómicos en diferentes regiones del planeta. Y eso es lo que se está promoviendo. Aquí tenemos una laminita que nos muestra cómo se debe de utilizar, un lavado de manos. Se recomienda hay varios tamaños, pero se recomienda la más chiquita, cómo se dobla, cómo se inserta y después cómo se retira. Generalmente, lo importante y lo que ha frenado el avance de esto es que en muchos lugares no existe la infraestructura para desechar lo que es la higiene de la mujer, ¿no? No hay botes de basura adecuados, no hay agua corriente limpia, y entonces esto es lo que los países y lo que la UNICEF está tratando de remediar para que haya una igualdad, una equidad y una cuestión sostenible del planeta, ¿no? Entonces, esto es lo último.
y yo les agradezco mucho su atención. Discúlpenme porque yo hace una semana que terminé mi COVID y me quedó así como que de repente se me retienta la garraspera, pero pues muchísimas gracias por su atención. Hay una pregunta, ingeniero. La pregunta 4. Que dice, ¿cuál es el primer dato de la pubertad de la mujer? No, pues ya contestaron casi todos. No, ahí pusieron menarca. Sí, por eso, pero ahí está. Ahí está. No, ya les diste ya la respuesta, Gaby. Bien. ¿Ya se cerró la encuesta, ingeniero? Ya, doctor. Parece que ya. Perfecto. Bien. La mayor parte contestó de manera correcta. El primer dato físico de pubertad es la telarca o aumento de volumen mamario. Todos los demás se presentan de manera posterior. Bien, hay una pregunta, Gaby, que mandaron a través del chat y que dice, ¿cómo influye la obesidad con la pubertad? Pues las niñas gorditas, las que tienen más tejido adiposo, tienen la pubertad más adelantada. Entonces, menstruan más rápido porque, como les comenté, ¿no? El porcentaje de grasa que se requiere hace que una niñita pues se le adelante de repente la menstruación. Perfecto. ¿Y sus ciclos menstruales en las personas con sobrepeso son regulares? Bueno, le comentamos en relación a pubertad, los primeros 2 años como son ciclos anovulatorios, de repente puede ser que le baje su menstruación y pasen 4 meses y no la vea. Y de repente tarda como unos 2 o 3 años a regularizarse. Pero no necesariamente, hasta una niña que no tiene obesidad puede tener ciclos irregulares, ¿no? O tener alguna situación. No que la obesidad traiga trastornos menstruales, no. Pero esa es la pregunta, ¿no? Que si trae la obesidad trastornos menstruales. Así es. Perfecto. Pues muy bien. ¿Me permite que comparta pantalla, ingeniero? Muy bien. Pues continuemos entonces con el taller. Bien, ¿cuáles son los cambios? Así como la doctora Gabriela Bastarrachea explicó los cambios específicamente de la mujer, ahora vamos a ver los cambios específicamente del varón. Y entonces vamos a tener que el primer dato de pubertad en el varón es el aumento de volumen testicular. Lógicamente esto no es tan aparente como en la mujer. En la mujer los senos están muy externos y expuestos y es posible que los familiares de la mujer se den cuenta que ya iniciaron los cambios. En el varón no. Sin embargo, sí es conveniente que los padres estén al pendiente cuando sus hijos se hacen la higiene corporal, si existe algún cambio en su cuerpo que nos indique que ya inició la pubertad, y uno de ellos es el aumento de volumen testicular, que se acompaña con un enrojecimiento del escroto. El escroto es la piel que cubre al testículo, y esa piel, antes de pigmentarse, antes de volverse oscura, se vuelve roja, y ese es uno de los datos que nos está indicando que ya inició la pubertad. Después del aumento de volumen testicular, empieza la presencia de vello en los genitales, que también tiene el nombre de pubarca. La presencia de vello en los genitales se llama pubarca. Después de la pubarca viene una serie de cambios que ahí sí se dan cuenta mucho los papás, porque cambia la voz,
dicen que la campanilla se les nota más y entonces empiezan los varones a manchar los calzones. Esto quiere decir que se iniciaron las poluciones nocturnas. Después de estos cambios, inicia la presencia de vello en todo el cuerpo, pero no solamente la presencia de vello, sino que es en donde en el hombre se da el mayor crecimiento corporal. El estirón lo dan casi al final de la pubertad. Y después ya viene el final del crecimiento, que se da también con un aumento en la masa muscular. Y esta es la manera en que va cambiando el cuerpo en el varón. ¿Qué otros cambios se pueden presentar en el varón? Pues resulta que estos andrógenos y la testosterona también estimulan el crecimiento de los folículos pilosos, de los folículos que dan origen al cabello y al vello en general, y entonces también estimulan la secreción de las glándulas del sudor y de las glándulas sebáceas. De tal manera que durante la pubertad va a haber un incremento en la sudoración muy notable, pero pues tienen que entender que también estos cambios son transitorios. Los adultos nos damos cuenta porque al acercarnos a un varón que está en plena pubertad, pues nos llega un olor medio pesado que tiene que ver con el incremento del sudor y de las glándulas sebáceas. Pero también otro cambio importante que se da durante la pubertad en el varón es la presencia del acné, o sea, de esos folículos que se infectan y que a veces se llenan de secreción purulenta, ¿sí? La mayor parte de las ocasiones es un acné que se llama acné juvenil, que si nosotros tenemos el cuidado de tener la piel limpia, de no tocarnos esos lugares con las manos sucias, ¿sí? Entonces, la mayor parte de este acné con el tiempo va a tener que desaparecer sin dejar ninguna lesión. El problema es cuando empezamos a tocarnos esos barros con las manos sucias, cuando intentamos exprimirlos con nuestras manos no con la mejor higiene, se infectan y entonces dejan cicatriz. Esa cicatriz es una mancha que va a quedar ahí durante mucho tiempo. Para evitar eso es necesario que esa piel esté perfectamente limpia y que evitemos tocar esas lesiones. Es importante también mencionar que en el varón, no en todos los varones, pero sí en un porcentaje que llega hasta el 16%, pueden presentar un cambio en su cuerpo que se llama ginecomastia puberal, o sea, el crecimiento del tejido mamario. Resulta que nuestro cuerpo no solamente forma hormonas masculinas, que es la testosterona y los andrógenos, sino que también forma hormonas femeninas. Estas hormonas se producen en la glándula suprarrenal. En algunas ocasiones, en glándulas mamarias del varón que tienen gran cantidad de receptores estrogénicos, esas mínimas cantidades de estrógenos van a estimular el crecimiento de la glándula mamaria. La mayor parte de este crecimiento de ginecomastia puberal únicamente son grado 1 y 2, y estos 2 grados remiten con el tiempo. Cuando ya disminuye esta explosión hormonal que se llama pubertad, ese crecimiento se revierte y ya no es tan ostensible. El problema es cuando el crecimiento es mucho mayor, como el grado 3 y 4, que a veces ya no es reversible aun cuando termine la pubertad, y si el varón así lo requiere, va a necesitar de cirugía. Una de las preguntas que hicieron a Gaby, ¿qué pasa con la obesidad y con la pubertad? Pues resulta que con mucha frecuencia a los médicos nos llegan varones y nos dicen que tienen crecimiento mamario. Pero resulta que al revisarlos vemos el peso que tienen, la estatura que tienen, en qué estadio de la pubertad se encuentran, y al ver y al revisar las glándulas mamarias nos damos cuenta que efectivamente hay un aumento de volumen,
pero que este aumento de volumen no es de la glándula mamaria, sino es tejido graso depositado alrededor del pezón y de la areola, que da la impresión de que hay ginecomastia. Y a esto se le llama lipomastia. Y lógicamente esto no va a revertir a ceder la pubertad, va a revertir al bajar de peso. Un fenómeno que llama la atención pues son las poluciones nocturnas, que no solamente las presentan el varón, también las presentan las mujeres. Y esto está asociado con sueños eróticos. Resulta que estamos ante una explosión hormonal que estimula todo nuestro cuerpo. No solamente estimula el crecimiento de los genitales y la aparición de las características sexuales secundarias, sino que también estimula zonas erógenas en nuestro cuerpo, en nuestra piel, y entonces nos volvemos tremendamente sensibles a estímulos digitales, a que nos toquen ciertas partes del cuerpo. Y esto no es más que producto de la explosión hormonal que ya en donde se presenta la pubertad. Y entonces resulta que con mucha frecuencia los varones se encuentran con una estimulación eréctil durante todo el día, pero si es en la noche, entonces existen sueños eróticos que estimulan la salida involuntaria de semen, y a esto se le llama sueños húmedos o pulsiones nocturnas. No es masturbación. Masturbación es el estímulo manual de los genitales con el objetivo de obtener una satisfacción erótica y sexual. Y en este caso estamos hablando de sueños húmedos o pulsiones nocturnas, que son fenómenos fisiológicos, al igual que la masturbación, que se presentan durante la pubertad. Es importante que, así como la mujer tiene que cuidar y tiene que vigilar sus senos, el varón vigile sus testículos. Lo primero que deben de vigilar es que ambos testículos estén en su lugar, que estén en su lugar. Y segundo, que la piel que cubre al glande o al pene, que se llama prepucio, libere el glande, porque si no lo libera, estamos ante una situación que se llama fimosis y que tarde que temprano nos va a dar muchos problemas. Nos va a dar problemas para la erección en el varón, la cual va a ser dolorosa porque no hay un espacio donde se pueda el pene aumentar de volumen. Y por otro lado, precisamente en lo que se llama el surco balano prepucial, ahí es donde se acumulan bacterias, virus, etcétera, y puede haber entonces infecciones, no necesariamente de transmisión sexual, sino de los gérmenes que normalmente están en las manos y en la piel, y que al encontrar ahí un medio de crecimiento, pues se van a instalar. Y lógicamente, si este varón que no libera el glande, que el prepucio no libera el glande, tiene relaciones coitales, entonces la posibilidad de que se presente una infección de transmisión coital es mucho mayor que si el prepucio libera el glande, porque de esta manera aquí se puede hacer una higiene adecuada y de esta manera no hay una higiene adecuada. Es muy importante que el varón también palpe sus testículos. Es necesario que sienta cómo son sus testículos para que si en sus revisiones cada vez que se bañe, cada mes, él ve algún cambio, lo pueda notar de manera fácil. ¿Qué es lo que debe de vigilar en los testículos? Pues normalmente hay un testículo más grande que el otro, no una gran diferencia, eso es importante comentarlo. Normalmente también hay un testículo que está más abajo que el otro, eso es completamente normal. Y puede ser que en la parte superior de cada testículo palpe una promoción que tiene que ver con lo que se llama el epidemio. En la palpación del testículo, los dos deben ser de la misma consistencia, no deben ser ni muy blandos, ni muy duros,
y no deben ser dolorosos. Si uno de estos testículos está más duro que el otro, o más blando que el otro, o presenta dolor, tiene que acudir con el médico porque algo está pasando con su testículo. Esa es la manera en que se tiene que palpar con el índice, con el pulgar y el dedo índice y medio abajo, y ver si no hay aumento de volumen, dolor o aumento de la consistencia. ¿Cómo favorecemos nosotros un crecimiento normal, un potencial, tanto en hombres como en mujeres? Pues miren, no todos se lo dejen a las hormonas, porque esto no va a ser así. Las hormonas requieren de una muy buena alimentación, lo más variada que se pueda, que incluya verduras, que incluya frutas. Ya en la actualidad se refiere que en los adolescentes o en los deportistas, aunque no sean adolescentes, esa dieta debe ser en quintos y debe ser supervisada por una nutrióloga que sepa qué tipo de actividad física está llevando ese adolescente. Es importante también mencionar que hay dos estímulos fisiológicos con los cuales se produce más hormona de crecimiento y se potencializa este crecimiento, y que es durante el ejercicio y durante el sueño. Adolescente que hace el ejercicio de manera regular, la posibilidad de que tenga un crecimiento mayor se incrementa. Y el adolescente que duerme bien, de hecho hay una etapa en la adolescencia donde ellos se vuelven dormilones, no es porque quieran ser flojos o dormilones, es porque están en plena pubertad y están produciendo hormona de crecimiento. Si el hombre y la mujer duerme bien, come bien y hace ejercicio, su potencial de crecimiento se incrementa de manera muy importante. La última pregunta de mi parte es: ¿las poluciones nocturnas son A, se presentan en varones viriles, o sea, potentes sexualmente? ¿Se presentan en varones que se masturban? ¿Se asocian a trastornos endocrinos? La salida es la salida de líquido seminal con sueños eróticos. Se asocian con trastornos del desarrollo. Por favor, si pone la pregunta, ingeniero, y esperamos 20 segundos para la contestación. ¿Sí puso la pregunta, ingeniero? Ahí va, 20 segundos para que conteste. Perfecto. Muy bien, excelente. La mayor parte sí puso mucha atención a este taller. No se presentan en varones únicamente viriles, ¿verdad? No se asocia a trastornos endocrinos ni a trastornos del desarrollo. Simplemente es la salida de líquido seminal o en sueños eróticos y es un fenómeno completamente normal. Bien. Ahora me toca presentar nuevamente a la doctora Lourdes López Cuellar. Ya vimos quién es la doctora. Es una de las pediatras más jóvenes de nuestra asociación y es actualmente la presidenta electa de la Asociación Mexicana para la Salud del Adolescente. No sé si tenga preguntas o comentarios, doctora Lourdes, mientras me salgo de... Al momento, doctor, no hay alguna pregunta, pero si desean hacer algún comentario igualmente para el doctor Fernández o la doctora Gabriela Pastarrachea, está abierto el chat para el momento en el que deseen realizarlas. Voy a compartir mi pantalla para proceder con el siguiente. Sí, por favor. La doctora Lourdes Cuellar nos va a dar el tema sobre higiene durante la pubertad. Bueno, quise englobar esto un poco más acerca de los cuidados en la etapa del adolescente, dirigido tanto para adolescentes como todas las personas que estamos alrededor.
Ya lo platicaron ahorita los doctores. Lo importante de este periodo es que es una etapa de transición, de ser una persona pequeña, en la cual yo era dependiente de cuidados de otras personas. Un bebé no puede vestirse solo, no puede alimentarse solo, no puede movilizarse solo, a diferencia de una persona más grande, un adolescente, que ya empiezo a moverme mucho más, ya empiezo a ir a otros lados, ya puedo distinguir qué ropa me gusta, ya puedo utilizar algunos hábitos en particular. Entonces, esta etapa de transición es muy importante, porque aquí es cuando hacemos y tomamos los hábitos que nos pueden llevar a tener un estado de salud. Es un periodo de crecimiento acelerado, ya nos lo comentaron previamente con las curvas y qué es lo que vamos teniendo poco a poco con respecto a cambios, y aparecen los caracteres sexuales secundarios. Entonces, con esto es muy importante educar cuáles son los cambios y con ello qué es lo normal, y posteriormente con eso, qué puede ser algo anormal, o en qué momento estamos hablando de que algo no está bien. Ahorita la situación es que durante todo esto siempre hay una oportunidad para hacer promoción de salud y autocuidado. Este esquema que les muestro es para distinguir sobre todo que hay cuatro situaciones, cuatro factores que determinan la salud de una persona. Tiene que ver la genética, como comentaba el doctor, no solamente le ven, aunque las hormonas tienen un peso importante, no implica todo el peso del cambio puberal. Tiene que ver también condiciones ambientales, los estilos de vida que tenemos y los servicios de salud que nos ayudan a tener el control de estos cambios. ¿Cómo podemos definir un estilo de vida? Es el conjunto de comportamientos, actitudes o hábitos con que cada individuo se conduce en la vida diaria. Entonces, con esto encontramos que hay estilos de vida que pueden ser saludables o no. El estilo saludable se le llama a todas las conductas o comportamientos que tenemos y atesoramos como nuestras, que van a promover que tengamos un bienestar físico, mental y social, como tal, un estado saludable. ¿Cuáles son los hábitos saludables a considerar principalmente? Nutrición, higiene, actividad física, el hábito postural y el sueño, que en algunas ocasiones dejamos un poquito de lado, sobre todo en este tipo. La nutrición principalmente debe tener tres características: que sea variada, completa y proporcional. Proporcional refiriendo a los diferentes nutrientes o los diferentes componentes que podemos llegar a tener en una dieta y que poco a poco pueden ir progresando también durante la edad. También tiene que ser proporcional a la actividad física y proporcional al estado de salud de una persona. Durante este tiempo, el aporte nutricional tiene que ser un poco mayor que en otras etapas debido al periodo de crecimiento más acelerado. Entonces, es considerar también que aquí probablemente requiramos apoyo para tener el planteamiento de una dieta, pero no quiero que dieta la entiendan como que es una restricción de alimentos o es una restricción de algunas cosas. En realidad la dieta es más el hecho de decir qué hábito tengo de tipo nutricio, qué alimentos son los que consumo y en qué proporciones los hago. A veces únicamente se trata de que podamos contar mucho mejor los nutrientes. ¿Cómo podemos influenciar o qué es lo que principalmente consideramos como parte también de lo que nos va a permitir tener esa alimentación? Los hábitos en casa. No es lo mismo que tengamos un hábito en el cual nos vamos de repente fines de semana, nos desconectamos un poquito. Tenemos martes de pizza, miércoles de torta, jueves de garnacha, a decir, bueno, me puedo dar un gusto de vez en cuando, pero la mayoría de las ocasiones consumo frutas, verduras o tengo una alimentación muy buena. La imitación de otros adolescentes o de otros pares, no es lo mismo el hecho de decir que un compañero llegue y te diga, oye, fíjate que tomé un té y está bueno, o fíjate que comí una pechuguita de pollo con verduras y está sabroso, a decir, mira, te acompaño y vámonos por unos tacos aquí a la vuelta que están súper buenos, ¿no? Y también algunos estilos de vida de moda, que quiero aquí poner un poquito rojo, tanto para adolescentes como para las personas que estén alrededor de ellos, que estén en cuidado, porque algunos estilos de vida, sobre todo algunos, digamos como el body friendly, la situación de alguna dieta vegana, dieta keto,
incluso algunas dietas que pueden ser llevadas por personas que son reconocidas o que pueden llegar a ser como admiradas por adolescentes, en algunas ocasiones no son precisamente la mejor opción para una persona. Ahí es, aunque querramos tener los hábitos que a lo mejor veo que es un influencer los tiene, probablemente no sean los más aptos para mí. Entonces, aquí siempre es importante una asesoría. ¿Qué problemas pueden ocurrir en la nutrición? Creo que eso ya lo podemos mencionar muchísimos y es muy fácil mencionarlos, como la alimentación fuera de casa. Habitualmente que no nos dé hambre en la mañana, nos queremos saltar el desayuno o incluso saltar la cena porque estamos más ocupados haciendo otras cosas. Disminuir el consumo de frutas, verduras y preferir a lo mejor algunos otros alimentos preparados o algunos ricos en azúcares, el abuso de alimentos chatarra, el consumo de alcohol y lo que mencionaba un poquito sobre las dietas especiales. Las recomendaciones en general es consumo de carne magra, de pescado. Algunas personas no son tan aptas al pescado, pero pueden darle una oportunidad, sobre todo en la forma en la que se dice. El consumo de legumbres, esto sobre todo por el alto nivel proteico que llegan a tener. Tener siempre un aporte de 5 raciones o más de frutas, verduras y hortalizas al día y hacer consumo de leche y derivados de acuerdo a las posibilidades también de cada persona. Y algunas personas que llegan a tener intolerancia a los lácteos o hipersensibilidad a ellos, entonces se les pueden ofrecer algunas otras opciones como la leche de tipo vegetal o algunos sustitutos. Esta imagen es más que nada representativa de qué alimentos debemos de tener en mayor cantidad y cuáles en menos. Porque resulta que si los ubicamos de cuáles son los que puedo consumir más, que son frutas, verduras, carnes, cereales, lácteos, y los voy acomodando de acuerdo a proporciones, resulta que puedo crear una pirámide en la cual mi base son vegetales, frutas y alimentos de origen animal de alto valor proteico y en el último lo que tengo son golosinas o chatarras. Esto no quiere decir que no sea apto una dieta vegetariana o una dieta vegana, pero sí es necesario en esa ocasión asesorarnos o acercarnos a alguien que nos pueda dar la opción de cómo podemos llegar a sustituir algunos alimentos o algunos tipos de proteínas, porque en algunas ocasiones van acompañadas de vitaminas o minerales que a veces no tenemos tan a la mano. El plato del buen comer, creo que algunos estamos un poquito más familiarizados con el uso de pero es otra forma de representar la pirámide que les acabo de comentar. Entonces, si noto que tengo un problema de nutrición, no tengo dudas o quiero ajustarme a algo para obtener un objetivo, como el hecho de, bueno, a lo mejor quiero bajar peso, quiero mantener una masa muscular, quiero aumentar masa muscular, que también ocurre en algunos adolescentes que dicen, bueno, yo quiero tener un crecimiento muscular al hacer ejercicio, que con eso pueda tener una hipertrofia muscular. ¿Qué podemos hacer? Entonces, uno, sobre todo es tener información sobre cuáles son las necesidades nutricionales. Para eso, lo mejor es acercarnos con un profesional. A lo mejor puede ser médico, puede ser enfermería, puede ser nutrición, que nos diga, ok, si tu objetivo es y tu composición corporal es esta, podemos tener esta opción. Animarse a beber agua suficiente, agua simple. En ese caso muchas veces se nos olvida, muchas veces lo perdemos o por el sabor no nos gusta. Es animarse un poco porque el agua lo que nos ayuda es a mantener el metabolismo de todas las células y que todas puedan funcionar de forma adecuada. En forma general, cocinar con menos sal, considerar mucho menos los azúcares y las grasas, controlar tamaño de raciones, no es lo mismo comerse 1 kilo de verdura a comerse 1 kilo de pastel. Involucrarse, todos los que estén en ese momento en la alimentación o en ese momento de preparación de alimentos, involucrarse tanto con la selección como en la preparación. Entonces, no está de más los padres que puedan voltear y preguntar, oye, ¿qué quieres comer o qué quieres cenar? También en ese momento considerarlo como, oye, yo creo que puede ser mejor esto, porque puede ser que ya abusamos un poquito de algunas porciones. Involucrarnos en la alimentación en la preparación de los alimentos. A veces sí se nos antoja más cuando lo estamos preparando o lo queremos hacer con cierto sazón, cierto gusto y esa parte es muy buena. Tomar en cuenta sugerencias. Algunas ocasiones como adolescentes nos pueden hacer una observación que a lo mejor no nos agrade, pero tómenlo en cuenta porque a veces resulta que es un punto de vista experto, puede ser un punto de vista diferente que en algunas veces puede derivar en un beneficio.
Plantear horarios de comida estables y donde todos estén presentes, porque también la comida es un momento en el cual podemos tener una convivencia con los demás y tener un momento con familia o con amigos. Entonces, procurar ese tipo de horarios. Y sobre todo, tener una coherencia. No se vale decir, bueno, sí llevo una dieta y por acá hacer 2 o 3 días de trampa. Entonces, es muy importante que si tenemos algún objetivo o queremos conservar una salud, ser coherentes con eso. No está mal de repente comerse una golosina o una comida chatarra, siempre y cuando sea de una forma muy esporádica y o por alguna ocasión especial. La comida en familia se ha demostrado que favorece un mayor consumo de vegetales, productos ricos en calcio, menor de frituras y refrescos azucarados, porque muchas veces tenemos que considerar la dieta de otras personas en esta parte. Entonces, siempre tomar en cuenta que algunas otras opciones pueden ser atractivas o pueden ser fáciles de explorar y que sean beneficiosas para nosotros. Ahora, nutrición es una cosa, es el hecho de cómo voy a darle suplementos, cómo voy a darle toda la energía a mi cuerpo. Ahora es cómo lo voy a mantener adecuadamente. Es lo mismo, es como si tuviera un coche deportivo, que ya le conseguí la mejor gasolina y ahora lo que tengo que hacer es mantenerlo limpio y darle cuidados, porque no es lo mismo tener el montón de basura en el asiento de atrás o en la cajuela a decir, mira, lo tengo limpio y lo tengo bien funcional. Entonces, una cosa que a veces se nos pierde mucho es la higiene dental. La higiene dental implica, como todos sabemos, el aseo dental 3 veces al día, principalmente posterior a los alimentos. Visita al dentista al menos cada 6 meses de forma profiláctica, o sea, de forma preventiva, porque no solamente el hecho de decir voy cuando me duele, porque algunas ocasiones, y lo más frecuente es que pasa es que cuando duele una pieza dentaria, duelen los dientes, huelen mal, tengo un problema en la lengua, estoy con la encía hinchada o estoy sangrando, quiere decir que el problema ya avanzó mucho. Entonces, algunas veces se pueden hacer medidas preventivas y con eso evitar que progrese algún problema y en muchas ocasiones se limita a una limpieza, medidas de protección dental y con eso. Y una cosa muy importante es la corrección de la malposición dentaria, porque esta nos puede derivar tanto en problemas de estéticos, que algunas ocasiones son importantes, depende de cada uno, así como nos puede traer trastornos de sueño, nos puede traer trastornos del habla y por la posición de los dientes en la encía y en la cavidad de la boca y en la cara, puede llegar también a derivar en algunas infecciones, pueden ser infecciones de vías respiratorias que estén muy, muy persistentes o que recurran, o incluso problemas de pérdida de los dientes. La higiene corporal, preferentemente baño diario. Si en alguna ocasión no se puede realizar, bueno, habría que hacer en ese entonces sí un aseo de genitales, tiene que considerarse un aseo diario, preferentemente con jabón neutro. Y aquí hay una situación muy especial que es el aseo de los genitales. Para los hombres se tiene que hacer aseo de prepucio principalmente. El doctor Fernández comentó un poquito sobre toda la estructura a nivel genital de los hombres. Entonces es muy importante que se pueda hacer la limpieza adecuada del prepucio retirando esmegma, que es una capita de grasa que ayuda como a lubricar la parte del glande y del prepucio, pero es fácil que se pueda infectar y que puedan ahí quedarse atrapados fibras de tela, polvo, cabellos y que pueden derivar en infecciones. Entonces se tiene que hacer un aseo de esta área. Puede ser agua simple, un poquito de jabón neutro, no es necesario tallar, no es necesario realizar como una limpieza muy abrasiva con un cepillo y tengo que quitarle todo, ¿no? Pues una higiene suave, que no sea dolorosa, que no genere algún malestar, pero ayuda mucho a mantenerlo limpio para evitar infecciones. En las mujeres, el aseo es de labios mayores, menores. No es necesario realizar duchas vaginales o introducir objetos a la vagina, a menos de que por alguna situación se haya introducido algún cuerpo extraño, y en ese caso es mejor acudir al médico para que nos ayude en esa situación. En mujeres, tanto en hombres, se puede realizar el aseo con jabón neutro o un jabón cremoso, como jabones cremosos, preferentemente que no tengan perfumes, que no tengan colorantes o que no tengan un olor muy, muy, muy fuerte. Y
en mujeres, ya una vez que se establece la menstruación y que se vuelve un poco más regular, se pueden utilizar los jabones de pH ácido, como los jabones de higiene íntima, que tienen un pH entre 4.5 y 5, para ayudar a mantener toda la flora y toda la lubricación vaginal y mantenerla en buenas condiciones. Muy importante, sobre todo ahorita en cuestión de contingencia por COVID, recordar el aseo de manos frecuente y con eso el corte de uñas, tanto uñas de manos como uñas de pies. Sobre todo en las manos, porque aquí es donde podemos llegar a albergar muchas bacterias, muchos virus, hongos, parásitos que nos pueden llegar a enfermar en las uñas de las manos y en las uñas de los pies, porque estas pueden generar tanto dolor como infecciones a nivel de los dedos de los pies y generar en ese caso pues problemas para caminar, que nos duelan, que no podamos utilizar algún calzado de forma normal o que requiramos incluso tratamiento para poder derivar o mejorar el hecho de que tengo alguna infección en un dedo. El cuidado del cabello también muy importante. No es necesario el uso de algún producto en especial, solamente con que el cabello esté limpio, que no utilicemos tampoco como muchos productos químicos y con respecto, digamos, al hecho de, bueno, voy a teñir el cabello o voy a decolorarlo, voy a utilizar un perfume, un tinte permanente o semipermanente. En este caso se pueden utilizar de preferencia que vaya de largo medio de la raíz hacia la punta, no directamente sobre el cuero cabelludo para que no se realice alguna abrasión del cuero cabelludo y no tengamos en ese caso alguna alteración en este caso. El aseo dental, como habíamos platicado, muy importante. Los cuidados durante la menstruación, ya la doctora Bastarrachea, la doctora Gaby, ya nos hizo favor de platicarnos un poquito qué pasa con el ciclo menstrual, pero recordemos que durante este tiempo no es necesario de tener actividad física, no es necesario tener aislamiento, no es necesario tener alguna cuestión como en particular, solamente los cuidados de la higiene menstrual, como ya se comentaron, se pueden utilizar diversos productos. Recordando un poquito, el 28 de mayo es el día de la higiene menstrual. Y estos productos pueden variar desde toallas de tela, toallas reutilizables, toallas desechables, tampones, copa menstrual o incluso el hecho de ropa que está diseñada de forma particular para el uso durante la menstruación. Muy importante llevar calendario menstrual, control de síntomas y recordar que ninguna menstruación tiene que ser dolorosa. En el caso de que si se presentan menstruaciones dolorosas que duren más de 3 días o ciclos muy cortos, que sea entre el conteo del primer día de menstruación al siguiente, que existan menos de 20 días, muy importante acudir al médico para poder revisar que no haya algún problema. Una situación muy en particular, y sobre todo en adolescentes, mujeres que ya tengan desarrollo de los senos, que vaya entre un volumen un poquito más avanzado, que ya requieran uso de sostén, es muy importante la autoexploración mamaria para poder identificar en el caso algunas patologías de mama o algunos trastornos como son los fibroadenomas, que se sienten como bolitas o tumores en la mama, y derivado de eso puede ser posteriormente un cáncer de mama. Esto es muy importante que las adolescentes recuerden que aunque no estamos tanto en la edad, y la patología mamaria sobre todo es en etapas de adulto, es muy importante que se conozcan y empiecen a realizar esta autoexploración desde que aparecen los senos para poder identificar cómo es su cuerpo, qué cambios tiene, si hay algún dolor, molestia, que puedan saber qué es normal y qué no. Y también en eso también ayuda a conocerse a ellas mismas y pues identificar qué cosas son más favorables. Entonces, recordar la autoexploración. Primero es ver que los senos sean simétricos, que tengan el mismo volumen. Después procedemos a palpación tanto de axila como la parte superior de la clavícula y el tejido mamario como tal. Se hace de pie, se hace acostado. Pueden ocupar el momento en el cual se estén bañando para poder hacer la palpación sin miedo, sin ningún temor, porque es mejor realizarlo y encontrar algo o saber que todo está bien, o si tienen dudas, bueno, oye, creo que sentí esto, creo que
puedo acercarme, mamá, papá, quien esté conmigo, puedo ir al médico para que me expliquen qué es y si está mal. La autoexploración testicular, ya nos platica un poquito el doctor Fernández qué es, pero ahorita parte de todo y de los cuidados es muy importante también que así como se hace la autoexploración mamaria cada mes, y eso me faltaba explicarles, que sea no precisamente durante el tiempo de menstruación, porque en esa ocasión los senos pueden estar muy dolorosos, pueden estar inflamados, pueden ser molesta la exploración. Es preferente que se realice una vez que finalice la menstruación. En el caso de los hombres, la autoexploración testicular también es recomendable que se realice al menos una vez al mes. Si hay dudas, que puedan acudir con el médico para que también puedan identificar en el momento de si hay dolor, molestia, cambios en que un testículo se sienta más duro que el otro, o que hay algún cambio en la piel, hematomas como moretones o que haya aparición de venas o algo diferente, y también que lo puedan identificar rápido. La actividad física, muchas veces consideramos bueno, ya hice las clases de educación física y ya con eso. Ahí sí se vale un ejercicio de autocrítica para decir, ¿de verdad hice la clase de educación física? Bueno, educación física habitualmente en la escuela nos lo dan una o dos veces a la semana. La actividad física ideal es que tiene que ser ejercicio vigoroso una vez al día, diario, 7 días de la semana. A lo mejor tomando un descanso de vez en cuando, pero la idea es que tenga que ser diario. Los beneficios es que vamos a mejorar la forma física, el corazón y los pulmones funcionan mucho mejor, nuestro músculo también, el hueso mantiene su forma, mantiene su densidad, no es un hueso frágil, no es un hueso que moleste, disminuye grasa corporal hasta el punto de ser saludable y con eso mantener un peso saludable. Por la forma en la que se realiza el ejercicio, el corazón bombea más, se mueve más, entonces con esto ayuda a que la sangre fluya de mejor manera en todos lados y con eso el cerebro mejora su oxigenación. Y que está de bueno de eso que mejora la concentración. Entonces, aquellos que de repente en el examen no entendemos o alguna clase se nos hace pesada o llegamos a tener como un periodo en el que estamos como confundidos o como que no sabemos qué pasa, el ejercicio puede ser la solución para ese momento. Y una cosa muy importante también es la convivencia, o sea, no pasa nada, o está padrísimo salir a jugar un rato, hacer un partidito, hacer una cascarita de algún juego de básquetbol, una reta, y pues ayuda a estar con mis amigos, pero recuerden siempre llevar las medidas de protección por la cuestión de COVID. Muy importante, reducir el sedentarismo, esto sobre todo asociado al uso de televisión u otras pantallas, como son los teléfonos móviles, videojuegos, ordenadores o el caso de redes sociales. No está mal utilizarlas, no está mal estar de repente echando una reta en un videojuego, no está mal estar en mi red social, no está mal hacer TikToks, no está mal en eso. Lo malo está en que yo le invierta más de 2 horas al día en eso porque me está llevando hacia el camino en el cual puedo llegar a tener cambios físicos, cambios mentales que no van a ser los favorables para mí. De preferencia, minimizar el transporte también. Obviamente no va a ser así como de, bueno, de casa váyanse a Xochimilco ida y vuelta, o si a la escuela les queda muy lejos, pues van a requerir un transporte, pero traten de utilizar un transporte activo, como usar la bicicleta, ir en patines, usar patineta, recorrer en bici, siempre con las precauciones de utilizar sus casco en el caso o codera, rodilleras para que no tengan algún accidente y siempre vigilando que no haya algún problema con otros vehículos alrededor. Pero ayuda mucho esta parte para compensar el ejercicio y reducir el sedentarismo. La postura es muy importante. El crecimiento propiamente promueve que tengamos posiciones diferentes en nuestro cuerpo. Habitualmente lo que crecen primero son pies, partes distales del cuerpo. Entonces, lo que puede ocurrir es que haya secuelas como la escoliosis, que es un cambio en nuestra postura, que estemos inclinados, o la cifosis, que es que al contrario estamos muy, muy, muy de frente. Les estoy mostrando la forma en la que es una postura adecuada al momento de que utilicemos alguna pantalla o estemos en computadora, siempre utilizando la espalda completamente recargada en el respaldo de una silla, teniendo los pies y la cadera a 90 grados, así como la rodilla,
teniendo la visión directa sobre la pantalla y a lo mucho que esté entre 90 grados, la posición de los codos entre 90 a 100 grados, y la pantalla tiene que estar al menos de 40 a 75 centímetros de distancia entre los ojos y la pantalla. Las posturas al caminar, tengan mucho cuidado, de repente se vale que nos llamen la atención de, oye, es que estás caminando muy encorvado o que estás caminando muy hacia enfrente. Tengan cuidado con eso, pero recuerden que puede ser parte también de la compensación por la forma en la que estamos creciendo, pero procuren mantener una postura erguida. Al momento de dormir, muchos dormimos hechos una bola o aprovechamos el momento en el cual podemos abrazar un peluche, un plushie, una almohada, otra cosa, y eso a veces nos genera cambios en la postura al dormir y posteriormente dolor o algunas otras alteraciones como ya comentábamos. Entonces, al menos aquí hay que mantener la columna alineada con apoyo de una almohada de soporte a nivel de la cadera o de la cintura para que podamos mantener la cadera y otra que pueda estarnos soportando las rodillas y los pies. Sueño. Tiene que ser aproximadamente un sueño de 9 a 10 horas de sueño nocturno. Es un sueño nocturno, no se vale así como de, ay, es que me dormí 4 horas en la noche y me eché una siesta de otras 4 y luego otra en la clase de no sé cuándo y me tomé otra hora. No va tanto así. Entonces, el hecho de tener este horario de sueño es muy importante que lo realicen entre 9 a 10 horas en la noche. ¿Por qué? Porque esto nos va a liberar hormonas durante el sueño que nos van a apoyar para el crecimiento, memoria y desarrollo puberal. Perdón que tome un momento, es que alguien me pide control remoto de la pantalla. No sé por qué la insistencia del control remoto, si me pueden aquí orientar. No, dile que no, doctora. No. Ok, gracias. Listo. Entonces, una cosa que ocurre es que el 60% de los adolescentes, si no es que un poco más, entre los 12 y los 15 años, se sienten muy cansados por la falta de sueño, dificultad para dormir. Esto va a repercutir en la calidad de vida y, por tanto, me va mal en la escuela y tengo el riesgo de sufrir accidentes. El sueño durante la adolescencia ayuda a que las hormonas y las glándulas y las neuronas que están en el cerebro se puedan acomodar y puedan llegar a madurar de una forma adecuada y con esto tener tanto la función motora, cómo me muevo, qué actividades puedo llegar a realizar, la actividad cognitiva, qué tanto puedo llegar a aprender, más otras funciones. Entonces, siempre pasa el hecho de que tengo a lo mejor una deuda de sueño porque prefiero estar pendiente de algunas otras cosas, estoy platicando con amigos, estoy leyendo algo, estoy viendo videos, estoy en un videojuego, que al final me va a tener sueño mucho más corto. Entonces, esto precisamente no es lo mejor, porque al momento de que tengo mi maduración neuronal durante el sueño, yo solo la estoy cortando, entonces no me ayuda tanto. De por sí, esa maduración hace que el sueño se concilie de una forma un poco más tardía. Entonces, tarda un poco más de tiempo en dormir y por ende tarda un poco más de tiempo en despertar. Es normal que tengamos sueño y es normal que estemos de repente somnolientos durante el día. Pero si consideramos esa parte de que tenemos entre las 9 y 10 horas de sueño nocturno, está bien. Si lo hacemos porque tuve que hacer una deuda de sueño, porque tuve que terminar una tarea, me entretuve. Fíjate que pues prefiero desvelarme y tener a lo mejor una hora de sueño o irme luego a la escuela o hacer otras cosas, no es precisamente lo mejor. Los trastornos de sueño o la falta de sueño puede derivarnos en muchos problemas como la habilidad emocional, estoy agresivo, estoy irritable, puedo llegar a tener obesidad, alteraciones del sistema inmunológico que me enferme más, algún trastorno a nivel del corazoncito que llegue a enfermarse, alteraciones del crecimiento, personas que duermen poco llegan a comprometer su estatura siendo un poco más baja, tienen bajo rendimiento escolar, nos va mal en la escuela, ya no queremos ir o incluso dejamos de ir a la escuela por esa parte, tenemos trastornos del aprendizaje. Entonces, en general, resulta que el sueño, si lo corto o no le doy la importancia suficiente, voy a tener un deterioro en la calidad de vida y eso me puede generar problemas tanto en lo social, familiar, personal y en otros aspectos.
Entonces, ¿qué va aquí? Lo importante es establecer que el sueño es importante, sensibilizar que tengo que tener un hábito de sueño. Con eso, tener un ambiente propicio, hábitos de higiene de sueño. La cama es únicamente para dormir. Si quiero estar viendo teléfono, si quiero es preferente hacerlo en otra área, no frente a la cama. Antes de dormir, ya desde una hora previa, hora y media, hacer el retiro de pantallas, teléfonos celulares, tablets, todo lo que implique una pantalla LED, porque la pantalla es la que va a estimular el centro cerebral y va a impedir que se concilie el sueño. Entonces, hay que tener esa parte de los cuidados y establecer un ambiente propicio para poder tener el sueño. Hay que tener horarios regulares, inclusive fines de semana o vacaciones. Muy importante la exposición a la luz solar durante la mañana, a estar pendientes de a qué hora es que estamos finalizando actividades, evitar actividades de alerta una hora antes de dormir, como el estudio, videojuegos, evitar el consumo de sustancias estimulantes y tener una regularidad también en los horarios de comida. Con esto, también como una recomendación, no tener audios o tener que sean como tanto pantallas como ruidos que sean muy llamativos porque disminuye la profundidad del sueño. En la adolescencia, de repente es un momento en el cual se nos hace atractivo tener un tatuaje, tener una modificación corporal, tener piercings. Recuerden que al momento en el que van a un lugar a realizar una perforación, si son menores de edad, van a requerir el consentimiento de sus padres. Entonces, consideren esto y platicarlo con papás en el caso de que quieran realizar algún procedimiento. Lo mismo para los tatuajes, no es tan mal, es una forma de expresión también, es algo que tiene un peso cultural también, pero aquellos que sean menores de edad van a tener que ir acompañados de sus padres y firmar un consentimiento que tiene que ir con firma de sus tutores. Entonces, no quiere decir que esté mal, pero tendrían que platicar con ellos. Recordar aquí el uso de bebidas estimulantes como todas aquellas que contengan cafeína. Esto lo que al final nos va a traer es una alteración o una sobrecarga, una sobredosis de cafeína que al final puede traer desequilibrios tanto a nivel neuronal, a nivel respiratorio, a nivel cardiovascular, a nivel del hígado, a nivel de intestinos, que al final, aunque sepan rico y nos gusten o nos hagan mantenernos despiertos, si ahorita platicamos sobre la higiene del sueño y un poquito de la alimentación, que si consideran cuántas calorías contiene cada uno de estos elementos, lo pensarían mucho mejor para el consumo de ellos. Consumo de alcohol, de preferencia, la recomendación en todos lados lo van a encontrar es que no, y mucho menos haciendo un consumo simultáneo con otras sustancias. De verdad, el uso y abuso de alcohol, otras drogas, otro tipo de sustancias puede llegar a derivar en muchos problemas físicos que les ocasionen secuelas a largo plazo. Uso de teléfonos y dispositivos, redes sociales, aunque platicamos un poquito de eso en el Congreso, nada más recordar que antes de los 8 años no es recomendable tener un dispositivo de este tipo. En la adolescencia, entre los 11 y 17 años, de preferencia que vaya acompañado de un control parental. Consejos prácticos: uso redes sociales, con la computadora o los dispositivos estén fuera del cuarto, no más de 2 horas al día, aunque a veces nos lleva un poquito más de tiempo por la cuestión de actividades de la escuela y así. Recordar que la policía rastrea posibles delitos que se están realizando, entonces esa parte también está muy controlada y recordar que también si son víctimas de algún abuso en estas redes pueden hacer uso de este recurso para que les ayude. Tener un horario de conexión diurna, nocturna, controlar los contenidos y, muy importante, corregir ortografía y corregir la forma de la gramática. Una cosa con la que quisiera finalizar esto es sobre la cultura de la paz, que es algo que es muy importante inculcar desde siempre, sobre todo en la etapa de la adolescencia, porque es cuando más convivencia llegamos a tener con otros grupos, con otras personas, y sobre todo por el hecho de que nos estamos conociendo. Entonces,
La cultura de la paz lo que lleva es a la convivencia libre de violencia, en familia, en centros educativos, comunidad y en los servicios de salud que nos lleven a ser saludables y ser felices. Entonces, toda esta parte y lo que hemos platicado al final, lo que habla de autocuidado, el conocerse a uno mismo, aumenta la autoestima y por lo tanto nos puede llevar a ser personas saludables. Si no es ahora cuando voy a empezar a cuidarme, entonces ¿cuándo? Eso hay que plantearlo siempre, 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 siempre y más en la adolescencia. Entonces, estamos obligados a hacer el esfuerzo de cuidarnos, porque si no somos nosotros, entonces ¿quiénes nos van a cuidar? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Ya cuando tenga alguna complicación, ya cuando tenga que estar tomando medicamentos o ya cuando tenga algún problema, no es lo mejor ir solamente al doctor o acudir a un centro por ayuda cuando tenemos un problema. Muchas veces la prevención es la mejor herramienta que tenemos. Y ahorita platicando sobre los hábitos y los estilos de vida saludable, les garantizo que si los pueden llevar a cabo, muchas veces van a ser personas que van a estar sintiéndose mal o con alguna situación de consulta muy, 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 muy pocas veces. Y con esto finalizo mi participación. Estoy pendiente de dudas, comentarios. Muchas gracias, doctora Lourdes López. Hay dos preguntas. Hay dos preguntas, sí. A ver, perfecto, Gaby. Una dice que si la dieta vegana repercute en el crecimiento de la masa muscular en los adolescentes. No repercute como tal. Sí es necesario hacer un cálculo del aporte de proteínas que debe tener un adolescente, sobre todo en el periodo de crecimiento en el que se encuentre. No es el mismo aporte que va a requerir un adolescente que está entre los 10, 12 años, 13 a lo mejor, o alguien que ya está entre los 17, casi finalizando el crecimiento. No, hay estudios que implican que la dieta vegana no trae compromiso como tal hacia el desarrollo de la masa muscular, siempre y cuando se pueda llevar un cálculo. Hay proteínas de muy alto valor biológico que vienen de las leguminosas que pueden sustituir a las proteínas de origen animal. Es una alternativa. Lo que sí hay que considerar es que probablemente tengamos que hacer sustitución de vitamina B, bueno, del complejo B o de otro tipo de vitaminas, hierro incluso, porque algunas veces está más biodisponible en otros alimentos. O es mejor alimentos. Pero como tal, no repercute en crecimiento de masa muscular. Hay atletas que están en Juegos Olímpicos, ahorita no recuerdo el nombre, que son veganos y que son de muy alto desempeño y pueden llegar a tener prácticamente las mismas condiciones físicas que cualquier otro. Muchas gracias, doctora. Hay otro que dice que si su paciente tiene un índice de masa corporal mayor del 30%, ¿qué tipo de ejercicio debe realizar para evitar lastimarse rodillas y tobillos? Ok, muy bien. Ahí los ejercicios se pueden como distinguir de forma muy práctica en los que son de alto impacto y los de bajo impacto. Sobre todo cómo se derivan de la cantidad de presión que ejercen sobre las articulaciones. Hay algunos ejercicios, digamos, pero estos son más como de alto desempeño, como el CrossFit, la caminata, correr, el jogging, digamos, algún partido de básquetbol, de voleibol, que sobre todo por las actividades que se realizan de saltos, o compresión de articulaciones, sí tengan mucho problema en estas de tobillos y rodillas, porque son las que sostienen principalmente el cuerpo. Pero a diferencia, hay otro tipo de ejercicios que son como bicicleta, en donde el centro de gravedad se mantiene en otros sitios, digamos, se mantiene en el sillín, y eso permite que las rodillas y tobillos puedan tener mucho mejor movimiento sin implicar un impacto como tal. Es una alternativa. Otra alternativa que es muy, muy, muy acertada y realmente es como la mejor recomendación sería la natación, porque aquí lo que ocurre es que el cuerpo está en agua y con eso disminuye el peso como tal, el cual se pone en articulaciones. Entonces, claro, al estar haciendo el ejercicio, mejora mucho la función cardiovascular y con eso puede hacer el ejercicio muscular, pero sin tener el impacto como tal. O sea, el impacto es literalmente, si yo agarro una pelota, no es lo mismo que yo la azote como tal, a que haga únicamente su rebote. Entonces,
Para aquellos pacientes, sobre todo con este caso del índice de masa corporal mayor de 30%, incluso sería importante la valoración con ortopedista y la valoración incluso con rehabilitación, porque hay que ver si no hay algún compromiso como tal en articulaciones que le contraindique a lo mejor algún ejercicio del tipo como le estaba platicando, como es la bicicleta o como es alguno. La natación tiene muy pocas contraindicaciones, pero puede ser en algunas opciones, pero sobre todo es como evitar los que son de alto impacto. Muchas gracias, doctora. Hay una última ahorita que veo que dice que sí es recomendable la banda gástrica. Me imagino que para los chicos que tienen obesidad. Ajá, en el caso de obesidad. Ok. Ya considerar el hecho de una cirugía bariátrica para un paciente tiene ciertas indicaciones. Esto tiene que ser visto por un equipo multidisciplinario, tiene que ser visto por pediatría, tiene que ser visto por endocrinología, por cardiología en ocasiones, neumo si es necesario, tiene que ser visto por nutrición y por un cirujano que esté completamente capacitado para la cirugía bariátrica. ¿Qué ocurre en estos pacientes? Y sobre todo en la situación de un paciente adolescente. Es un paciente que está en crecimiento todavía. Entonces, la banda gástrica no puede ser considerada hasta que el paciente finalice su crecimiento, porque puede tener o complicaciones de la cirugía, porque la banda llegue a tener algún cambio al momento de que el paciente crece, y al momento de colocarla puedo llegar a comprometer como tal el crecimiento de este paciente. Entonces, al menos en pacientes adolescentes no está recomendado hasta que finalicen totalmente crecimiento. Lo que les comentaba del equipo multidisciplinario es un ejemplo de lo que se realiza en algunas unidades hospitalarias donde se ofrece la cirugía bariátrica. Si el paciente tiene obesidad mórbida, ya fue visto por cirugía, por nutrición, por gastroenterología, por endocrinología, incluso por psicología, psiquiatría, nutrición. Y en algún momento, con esto, de todas formas, no llega a tener disminución del peso, porque en ocasiones lo que ocurre es o son hábitos o es más como un compromiso de tipo personal, o puede ser como tal porciones nutrimentales, el hecho del ejercicio. Si con eso todavía no se acomoda o no puede llegar a tener la baja esperada, en ese momento sí se plantea la cirugía bariátrica, pero hasta finalizar el crecimiento, que es aproximadamente 18, 19 años. Entonces, en pacientes adolescentes o pacientes pequeños, la banda gástrica como tal no está considerada como parte del tratamiento de obesidad. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, doctora. Muy bien, pues ya con esto parece que no hay otro comentario o alguna otra pregunta. Entonces, pues damos por finalizado nuestro taller. Agradecemos a la doctora Gabriela Basterrechea Sosa estar con nosotros en este taller y aportar su experiencia y conocimiento en el manejo de las adolescentes. Y también agradecemos la presencia de la doctora Lourdes López Cuellar en su fase de higiene durante la pubertad y durante la adolescencia. Le recordamos que mañana está el taller dirigido a la atención integral del grupo LGTB-QR y más, y que este taller está dirigido a personal de salud. Muchas gracias por su atención. ¿Vas a decir algo, Gaby? Sí, quiero agradecer la presencia de los adolescentes de Yucatán, a Camilo Mo, Francisco Mo, y hay como unas 4 o 5 adolescentes del comité, son del comité y también quiero agradecer a la maestra que nos hizo el favor de invitar a estos adolescentes, la maestra Arlene Selime Amin, de la sección 57 del CENTE, del Comité de Equidad y Género. Y muchísimas gracias a estos adolescentes que se dieron el tiempo de entrar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos mañana al inicio del Congreso y en el taller. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.